Lo primero es decir de que el empleador puede, ¿cómo puede un empleador sufragar, ¿no? O una empresa, una entidad en general, sufragar sus necesidades de recursos humanos? Básicamente lo puede hacer a través de dos maneras. Lo puede hacer de forma directa o lo puede hacer de forma indirecta. ¿Ok? Y claro, puede utilizar para esto mecanismos laborales o contratos laborales, puede recurrir a la contratación laboral o puede evitar la contratación laboral, ¿no? Eso es lo primero de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Entonces, si una empresa o una entidad o quien sea necesita prestación de servicios de parte de algunas personas, entonces lo puede satisfacer a través de recurriendo al contrato de trabajo o a contratos de trabajo, o lo puede hacer recurriendo a otras figuras que escapan del derecho del trabajo. Si recurre a la figura del derecho del trabajo, puede recurrir también a su manera a través de dos formas, o puede hacerlo a través de dos formas, a través de la contratación laboral directa o a través de la contratación laboral indirecta. Como ya anticipamos, la contratación laboral indirecta tendrá que ver con básicamente los fenómenos de descentralización productiva, ¿no? Básicamente nos estamos refiriendo a la tercerización y a la intermediación. Y cuando estamos hablando de contratación laboral directa, estamos hablando básicamente de que puede ser también de dos maneras. Puede ser un contrato laboral a plazo indeterminado o podemos estar hablando de los ya conocidos por todos contratos sujetos a modalidad, más conocidos como contratos a plazo fijo. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la contratación laboral directa, ¿no? Sea a través de un contrato a plazo indeterminado o sea a través de los contratos sujetos a modalidad, sea cual sea la modalidad que estemos utilizando, la forma de contratación que estemos utilizando, laboralmente hablando, tenemos que, y ustedes esto ya lo saben seguramente ustedes por sus clases de derecho laboral y todo lo demás, pero no está de más mencionarlo, que son tres los elementos esenciales del contrato de trabajo. Son tres elementos que se van a tener que presentar concurrentemente para poder considerar que una prestación de servicio es de naturaleza laboral. ¿Y a qué elementos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la remuneración, la prestación personal y sobre todo a la subordinación, ¿no? La subordinación, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, es el elemento diferenciador y más importante que denota la prestación de servicios de carácter laboral. Sin embargo, a pesar de que es la más relevante, no debemos perder en cuenta de que son las tres las que deben presentarse. Tiene que haber una remuneración, tiene que haber una prestación personal y también haber subordinación. Si se presentan esos tres elementos, podemos estar hablando de que una prestación de servicio de parte de alguien debe ser catalogada como una prestación de servicio laboral. ¿Cuándo estamos hablando de una prestación personal? Básicamente estamos hablando de una prestación personal cuando la prestación de servicios tiene naturaleza personalísima, intuito persona, ¿no? Un trabajador no puede delegar, ¿no? Las obligaciones que le son propias o las prestaciones que tiene que realizar, básicamente la realización de sus servicios, no lo puede delegar en otra persona. Si eso ocurriera, significa que lo que está sucediendo en los hechos, y para eso ustedes ya recordarán el principio de primacía de la realidad, es que si en los hechos estamos frente a una persona que puede delegar en otra, por ejemplo, un familiar, la prestación de sus servicios, significa entonces que esa prestación de servicios no es de naturaleza laboral. Hace muchos años tuve conocimiento de un caso en el que una doctora trabajaba, un poco para ejemplificar esto, ¿no? Trabajaba en una conocida clínica de Lima. Y esta doctora, claro, estaba por recibo por honorarios, ¿no? Y luego de que terminó su relación laboral con esta clínica, demandó el pago de eh, beneficios laborales. ¿Qué se pudo acreditar en ese proceso? Se acreditó que esta doctora, ¿no? No en una, en dos, sino por lo menos hasta en cuatro oportunidades, no había podido ir a prestar sus servicios a la clínica. Y la propia doctora había mandado sendos correos en los que mencionaba
que bueno, avisaba, ¿no? O sea, por si acaso el día de mañana yo no voy a ir a trabajar, me va a reemplazar mi amiga tal. En la siguiente, por si acaso mañana yo no voy a prestar servicio, va a venir a prestar servicio mi amiga tal. Y así sucesivamente. Pregunta, ese tipo de decisión en la que el presunto trabajador se verifica de que tenía la capacidad de delegar y decidir quién era la persona que la reemplace, decidir no ir a trabajar y decidir en buena cuenta cómo desarrollar las labores, ¿era propia de una prestación personal de servicios? No, porque eso no es, digamos, normal, no es habitual, no es propio de un trabajador, porque como lo hemos conversado en la sesión pasada, el poder de dirección es un poder de, que emerge de la libertad de empresa y que le es propio al empleador. Entonces el único facultado para determinar quién puede reemplazar a un trabajador es el propio empleador. Y es más, la persona que iba a reemplazar, en el caso que les estoy comentando, ni siquiera era una persona de la planilla de la clínica. Era una persona totalmente externa. Entonces, cuidado, no toda la evaluación de la determinación de si una prestación de servicios es laboral o no se agota en la subordinación, sino que también es posible desvirtuar la existencia de relación laboral a través de la no acreditación, ¿no? De la prestación personal de servicio. Así que cuidado con eso, ¿no? Si alguien, una persona que está prestando sus servicios, tiene estas posibilidades de decidir que no va a ir a trabajar y que vaya otra persona decidida por ella, estamos poniendo, digamos, ya en riesgo la determinación de si estamos frente a una relación laboral en los hechos propiamente, ¿no? La remuneración. Ciertamente, por mandato de la Constitución, y ya lo hemos visto en la sesión pasada, no hay trabajo sin remuneración. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, como toda norma general, ¿no? También tiene sus excepciones. Pregunta, ¿habrán supuestos de prestación de servicio que no generan el pago de una remuneración? Insisto, nuevamente, ¿habrán supuestos de prestación de servicio en los que no se genera el pago de una remuneración? ¿Cuáles serían? A ver, vamos a poner aquí la actualización de la transmisión para ver sus respuestas. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Recién veo tu mensaje. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser un supuesto de prestación de servicios en los que no hay pago de remuneración? ¿O toda prestación de servicio tiene que ser pagada? Bueno, esa es la regla general que establece la Constitución. Como toda regla, puede tener sus excepciones o es una regla absoluta. ¿Ustedes qué creen? Correcto, Abigail. El voluntariado, por ejemplo, ¿no? El INEM, por ejemplo, tiene personas que tienen un horario, están subordinadas, o sea, no es que las voluntarias pueden ir cuando quieran. Es una prestación personal, porque no es que la voluntaria puede decir ya no voy hoy, va mi amiga, ¿no? Hay un grado de responsabilidad que determina que solo la voluntaria puede ir. Hay subordinación, pero no hay remuneración, ¿no? Su prestación de servicios es una prestación de servicio altruista, ¿no? Que genera una satisfacción personal, ¿no? Pero no hay pago de remuneración. Los trabajos religiosos, los bomberos, y así sucesivamente podemos, claro, no son muchos los casos en los que la regla de la Constitución se relativiza, pero es importante, claro, gracias Juan Carlos. Otra parte del voluntariado sería, como te decía, los bomberos,
las personas que realizan trabajo religioso, ¿no? Hay colegios, por ejemplo, que dependen de instituciones religiosas, ¿no? Y hay veces en las que las personas que profesan determinada religión dictan clases y son gratuitas, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que sus servicios son para Dios, ¿no? Entonces, digamos que el fruto de su trabajo, ¿no? Eh, no es necesariamente la enseñanza directamente, sino esta especie de mandato que se genera a partir de la creencia de Dios, ¿no? Entonces, no son muchos los casos, evidentemente, pero van a haber. Claro, estamos hablando del 0,1% de casos. Pero es importante que se tenga en cuenta porque en la práctica se les puede presentar estos casos, ¿no? Como bien dice Pamela, los bomberos, las monjitas, ¿no? Bueno, las personas que profesan determinada religión, no necesariamente la religión católica, ¿no? En toda religión, digamos, que tiene que ver con un ideal, ¿no? Pero claramente el elemento diferenciador, importante, trascendente es la subordinación. Y esto va a, digamos, a marcar la pauta de cualquier proceso judicial en la que una persona que alega haber sido trabajadora, ¿no? Eh, y no habérsele reconocido su vínculo laboral, es decir, estuvo bajo los conocidos contratos de locación de servicios, servicios no personales o recibos por honorarios, o cualquier otra fórmula, ¿no? Que hoy en día se trata de generar para evitar la contratación laboral, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Uno puede satisfacer sus necesidades de recursos humanos a través de la contratación laboral, pero también lo puede hacer a través de otros mecanismos extras laborales. Estos mecanismos fuera del derecho del trabajo se pueden desnaturalizar, sí, aplicando el principio de primacía de la realidad. Básicamente a través de qué? De la acreditación de la subordinación, ¿no? ¿Y qué significa subordinación? Básicamente significa que el trabajador tiene que, o quien se considera trabajador, o quien alega ser trabajador, tendrá que acreditar que, por ejemplo, cualquiera de las manifestaciones del poder de dirección estaban encima de él, ¿no? Por ejemplo, el poder sancionador, el poder fiscalizador, ¿no? El poder de organización. Si un trabajador recibe, por ejemplo, memorando siendo sancionado, o una persona recibe memorando siendo sancionado, ¿no? Y diciendo que no hace bien su trabajo, por más locador de servicio que sea, en los hechos se está verificando un ejercicio, ¿no? Del poder de dirección, que sería el poder sancionador. Igualmente con el poder de fiscalización, ¿no? Si el trabajador o quien alega ser trabajador acredita fehacientemente, ¿no? Que ha recibido órdenes, que ha recibido directrices y ha recibido mandatos por parte de quien recibía los servicios, ¿no? O a favor de quien realizaba los servicios, evidentemente podrá acreditar la existencia de relación laboral. Pero para analizar este tema de la subordinación, sí tenemos que tomarnos unos breves minutos para hablar de la presunción de laboralidad. Vamos a hablar de temas procesales más adelante, ¿no? Este diplomado y encima que lo estamos haciendo me parece ya los sábados, me parece que va a ser siempre los sábados, me parece, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver temas procesales. Entonces, pero sí es importante para esta sesión ya ir adelantando la presunción de laboralidad. ¿Qué es la presunción de laboralidad? Si ustedes revisan el artículo 23.2, me parece, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Establece esta denominada presunción de laboralidad. Más o menos el texto dice lo siguiente. Acreditada la prestación personal de servicios, acreditada la prestación personal de servicios, se deberá considerar la existencia de un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Y claro, esta regla de facilitación probatoria tenía como finalidad, ¿no? Evitar una circunstancia que es conocida por todos, ¿no? Y es que muchas veces una persona estaba contratada por, insisto, el fenómeno, digamos, o el mecanismo más usado es el de los recibos por honorarios o contratos de locación de servicio. 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Por locación de servicio. Y luego se iba de la empresa, ¿no? Se iba de la empresa. Entonces, claro, él nunca guardó ningún medio probatorio, ¿no? Vinculado a la subordinación.
porque no es que uno trabaja pensando en que la prestación de servicios va a acabar, ni uno desarrolla su vida pensando en luego demandar, ¿no? No es lo normal, digamos, ¿no? Pero ocurría entonces que muchas personas que habían prestado sus servicios no tenían medios probatorios para poder acreditarlos. Entonces, ¿qué pasaba al final? Presentaban su demanda y el juez obviamente, que es lo que corresponde, solicitaba la acreditación de los tres elementos que hemos comentado. Remuneración, estaban los recibos por honorarios. Prestación personal, bueno, digamos que a partir de los recibos podría verificarse que él era quien directamente prestaba los servicios. Subordinación, uy, ahí venía el problema, ¿no? Ahí venía el gran problema, ¿no? Subordinación, ¿no? No tenían ningún medio probatorio que acredite la subordinación. Entonces, de estos casos, muchos hubieron, y esta es una regla que, si mal no recuerdo, es de raigambre española, ¿no? Como lo dice el profesor Wilfredo Sanguinetti, ¿no? Es una regla de facilitación probatoria de raigambre, digamos, española. Nos preguntaba Mari Carmen cuál era el artículo. Es el artículo 23.2, Mari Carmen. Repito, 23.2. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. ¿Ok? De la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497. Entonces, retomando. Estos casos en los que había prestación de servicio, pero no había un reconocimiento de una relación laboral, de esos han habido y seguirán habiendo muchos, ¿no? Entonces, si alguien consideraba, ¿no?, de que tenía que tener un contrato de trabajo, tenía que acreditar fehacientemente los tres elementos que hemos conversado. Pero con la vigencia de la nueva ley procesal del trabajo, que insisto es la 29497, que está vigente en el 85% de distritos judiciales del Perú, bueno, para darles un dato, por lo menos está vigente en los, digamos, en los más relevantes, los distritos judiciales más grandes, ¿no? Digamos, Arequipa, Cusco, Lima, Ventanilla, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, en todo el departamento de Lima, ¿no? Entonces, eh, esta regla de facilitación probatoria establece que ya no sería necesario, y ahí vamos poniéndolo en condicional, ya no sería necesario acreditar la subordinación, porque la regla que acabamos de leer establece que, acreditada la prestación personal, se presume un contrato de trabajo. ¿Qué pasó cuando cuando comenzó a entrar en vigencia la nueva ley? Es que habían casos, ¿no?, que lo único que presentaba, digamos, el que deseaba, ¿no?, ser considerado como trabajador, eran recibos por honorarios. Entonces, volvimos a la situación actual, ¿no? A la situación pasada, perdón. En el sentido de que alguien que prestó sus servicios presentaba solo recibos por honorarios. Entonces, claro, el tema es, ¿esta regla de facilitación probatoria no podría acaso generar, así como en el pasado habían casos que indebidamente se desestimaban por no probarse la subordinación, no podría llevarnos esta presunción a indebidamente considerar laborales a contratos que no lo eran, con la finalidad de responder o de evitar ese conflicto o esa problemática? La Corte Suprema ha expedido una serie de casaciones, ¿no? Si desean luego se las mando, ¿no?, en la que ha relativizado esta presunción de laboralidad. Y más o menos el criterio, digamos, que hoy tenemos es el siguiente. La presunción de laboralidad es válida, puede alegarse por el trabajador. Sin embargo, tiene que presentar algunos elementos, por lo menos indiciarios, que tengan que ver con la subordinación. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿y entonces cuál es la diferencia en lo que había antes respecto a acreditación de la subordinación y en lo que hay ahora? Podemos concluir que hay una diferencia de grado, ¿no? Antes, el juez, digamos, de trabajo exigía, porque era lo que la ley establecía, la acreditación inobjetable de la subordinación. ¿Cómo se hacía eso? Insisto, memos, sanciones, llamadas de atención,
existencia de horario de trabajo, de órdenes, photochecks, ¿no? Lo que Jorge Toyama, por ejemplo, le llama rasgos sintomáticos, ¿no? Pero en verdad serían indicios, ¿no? Rasgos sintomáticos de la relación de trabajo, ¿no? Entonces, claro, cartas de felicitación, invitación a la fiesta de fin de año, cosas por el estilo. Pero tenía que haber una acreditación inobjetable. Hoy, con la aplicación de la presunción de laboralidad, esta acreditación inobjetable podríamos decir que es de menor calibre, es de menor grado, pero eso no quita que deba acreditarse de todas maneras la subordinación. Si ustedes se van seguramente, y para eso entiendo que están en este diplomado, a dedicarse a temas laborales y procesales laborales, van a tener que tener en cuenta este criterio. Si ustedes defienden al trabajador, van a tener que hacer un esfuerzo probatorio de todas maneras respecto a la acreditación de los tres elementos del contrato de trabajo: remuneración, prestación personal y subordinación. Si ustedes defienden al empleador, tendrán que acreditar no la subordinación, no la no subordinación, porque no se puede acreditar un hecho negativo. Lo que se puede acreditar es la independencia del trabajador, o sea, de quien alega ser trabajador, la independencia en sus servicios, que era un prestador de servicios autónomo, ¿no? Que realmente era un locador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que sus servicios no eran dependientes, ¿no? Ciertamente es una circunstancia difícil de hacer, no imposible, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he visto un caso bien interesante en el que se pudo verificar que una persona que reclamaba que era trabajadora, en un determinado momento mandó un correo electrónico a quien le imputaba la condición de empleador y le manifestaba de que por si acaso mañana, por ejemplo, le decía algo como que si ustedes desean que les preste el servicio tal, ¿no? Ustedes me van a tener que pagar mis honorarios adicionales que ascienden a tal y tal y tal y tal. Luego mandaba otro correo electrónico diciendo, bueno, yo puedo ir a prestar servicios, pero no mañana ni pasado porque tengo mi agenda apretada. Claro, entonces manifestaciones como esas dan cuenta de que en verdad no estábamos frente a un trabajador. ¿Un trabajador tiene la posibilidad de negarse a ir a prestar los servicios de esa manera o de acomodar los horarios a su gusto? ¿O es que por el contrario es el empleador el que lo determina? Entonces, esas cosas, por ejemplo, pueden ser muy útiles al momento de determinar esto, ¿no? Claro, hay casos que son mucho más sencillos que otros y hay casos que son límites, ¿no? O digamos que están en la zona gris, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan que existe la presunción de laboralidad, pero que está relativizada también por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Abigail nos dice, por ejemplo, un sereno a pie, coloración por hora ya podría decirse una subordinación porque no creo que el sereno tenga su hora. Claro, sí, bueno, correcto, Abigail. Hay casos más sencillos que otros, ¿no? Como todo en el derecho, según, repito, Manuel Atienza, y les recomiendo que lo lean, él nos habla siempre de los casos fáciles y los casos difíciles. Un caso fácil, un sereno claramente no hace su trabajo como puede y como quiere, ¿no? Ni donde desea, ¿no? Ni el horario lo pone el sereno, es evidente que lo establece la municipalidad, ¿no? Bueno, de esta jurisprudencia también ya hay varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, mencionando un poco lo que Abigail comenta en el grupo, que es esto, ¿no? Hay casos en los que la subordinación es casi evidente. Una secretaria, por ejemplo, ¿no? No se me hace la idea de una secretaria en la que pueda prodigarse su independencia, ¿no? O su prestación, digamos, no subordinada, ¿no? Es evidente, pero hay casos mucho más difíciles, ¿no? Que van a tener que discutirse en sede judicial, ¿ok? Entonces seguimos avanzando. Bueno, buena pregunta, Juan Carlos. ¿Nos dice, ¿es posible contratar a una trabajadora del hogar bajo locación de servicio? No, bueno, ahí otro caso fácil, ¿no? En el sentido de que digamos, la trabajadora del hogar es totalmente dependiente, ¿no? No va a la hora que desee, salvo, digamos, que estemos hablando de una persona que puede ir en cualquier momento del día. Raro, difícil de explicar eso en una trabajadora del hogar porque tiene que ir en un momento determinado del día, ¿no? Pero supongamos, ¿no?
Tú quieres hacer una contratación por locación de servicio, bueno, tendrás que, la prestación de servicios de la trabajadora del hogar tendrá que ser de tal manera que sí se pueda justificar que sea locadora de servicio. Se me ocurre que tendría que ir a cualquier momento del día, no podrías indicarle cómo tiene que hacer sus cosas, no podría dormir en la casa tampoco. eh, ¿Qué otros elementos serían relevantes? Podría faltar sin avisarte, ¿no? Porque su prestación de servicio, insisto, lo puede hacer en el momento de la semana que ella quiera. Digamos que esos elementos son suficientes para darnos cuenta que por más locador de servicio que quieras hacerlo, no te es útil, ¿no? Una trabajadora del hogar bajo estas reglas, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Lo que corresponde es que esté bajo un contrato de trabajo. Y bueno, recordemos que las trabajadoras del hogar tienen un régimen especial, ¿no? Que digamos que genera el pago de menores derechos de los del régimen laboral general, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Entonces, ya habiendo visto lo de la prestación personal, remuneración y subordinación que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando tengan que acreditar un tema de contratación laboral directa, ¿no? Pero no reconocida, ¿no? Por quien presta, a quien se prestan los servicios, ya hemos dicho que los contratos de trabajo pueden ser a plazo indefinido o a plazo fijo, ¿no? Como se dice en la diapositiva, el contrato de trabajo a plazo indefinido, ¿no? Es la regla general, ya lo dijimos la semana pasada. La aplicación del principio de continuidad implica una preferencia por la contratación laboral indefinida, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra legislación incorpora una serie de contratos sujetos a modalidad, que ya los vamos a analizar, que permite que esta contratación no sea a plazo indefinido, sino que tenga un plazo determinado, ¿no? Que tenga una modalidad, ¿no? Para los contratos a plazo indefinido, no es necesario, digamos, no hay una requisito ad solemnitatem, ¿no? No necesita una formalidad solemne, ¿no? Como un contrato escrito. Claro, eso es en los libros, digamos, ¿no? En la teoría, pero en la práctica tienes que tener un contrato escrito, aunque sea a plazo indeterminado. ¿Y esto por qué? Porque hay una serie de circunstancias que es mejor regularlas en el contrato de trabajo. Si no las regulas en el contrato de trabajo, puedes tener ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, los temas de hostigamiento sexual es una obligación del empleador establecerlos en el contrato de trabajo. Las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no? Utilizar más bien el contrato de trabajo para regular diversos aspectos de la relación de trabajo. Por ejemplo, los temas remunerativos, ¿no? El tema de entrega de bonificaciones, cuándo se puede suprimir, el tema del jus variandi, ¿no? Si el trabajador acepta, por ejemplo, que la prestación de sus servicios no sea solamente en Lima, sino que está dispuesto a irse, por ejemplo, a la sede que tiene la empresa en Arequipa y acepta anticipadamente eso. Oiga, si usted no lo pone en el contrato de trabajo, ya está teniendo un problema, va a tener un problema. Porque cuando usted quiere ejercitar el jus variandi, el trabajador puede decir, bueno, tú tienes derecho al jus variandi, a modificar las condiciones del contrato de trabajo, pero no está pactado. ¿No hubiese sido mejor acaso pactarlo en el contrato? Claro, aprovechemos el contrato para la aplicación de una serie de reglas que me parece que son necesarias para la contratación laboral. Sin embargo, teóricamente hablando, insisto, no es necesario un contrato escrito, puede ser un contrato verbal. Del solo hecho de que el trabajador ya está prestando servicios y no tiene contrato, ya estamos hablando de un trabajador a plazo indeterminado. ¿Ok? Pero, y aquí viene una institución que es muy importante, ¿no? Estamos, para los que se han perdido, estamos en la diapositiva 7. Es importante hablar unos minutos del periodo de prueba, ¿no? ¿Por qué? El periodo de prueba es aquella institución del derecho del trabajo por medio de la cual tanto trabajador como empleador pueden resolver el contrato de trabajo de forma unilateral y sin consecuencias jurídico-patrimoniales para ninguna de las partes, ¿no? Es decir,
el trabajador puede resolver el contrato de trabajo y dejar de prestar servicios, ¿no? Sin explicación alguna. Y por otra parte, también el empleador puede desvincular al trabajador, ¿no? Sin afrontar ninguna consecuencia jurídica alguna. Entonces, claro, por ejemplo, una de las preguntas más usuales que ha surgido en la aplicación de la cuarentena es, oye, ¿los empleadores pueden desvincular a los trabajadores que no hayan superado el periodo de prueba durante la cuarentena? Bueno, la respuesta es sí, siempre que la evaluación de los servicios haya sido anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien inició su contratación en febrero, ha trabajado todo febrero y trabajó hasta el 15 de marzo. Ha trabajado por lo menos un mes y 15 días. Supongamos que en comienzos de abril el empleador decide mandarle una carta, ¿no?, de extinción del vínculo laboral al trabajador alegando que no superó el periodo de prueba. Esa no superación del periodo de prueba tendría que consistir en la evaluación que ha hecho el empleador de los primeros 45 días. ¿Eso es válido? Claro que sí. Insisto, el periodo de prueba es una institución incausada. Incausada. El empleador no tiene que justificar cuáles son las razones para considerar de que no se ha superado el periodo de prueba, ni tampoco el trabajador tiene que explicar las razones por las cuales se va del centro de trabajo. Ninguno de los dos, insisto, con el concepto de periodo de prueba, periodo por el cual tanto trabajador como empleador pueden extinguir o resolver unilateralmente el contrato de trabajo sin consecuencia jurídico-patrimonial para ninguno de ambos. Entonces, bueno, ¿cuál es el plazo que ha establecido la legislación laboral peruana para el periodo de prueba? 3 meses para todos los trabajadores. ¿Ok? Entonces, a ver, estemos atentos a esto. 3 meses para todos los trabajadores. Es decir, si un trabajador no ha consignado ni un empleador ha consignado ninguna aseveración respecto al periodo de prueba en el contrato, porque pasa, ¿no? Pasa. Eso significa que no hay periodo de prueba. Supongamos que tenemos un contrato de trabajo a plazo indeterminado y lo tenemos aquí. No hay ninguna cláusula que hable sobre el periodo de prueba. ¿Eso significa que no hay periodo de prueba? No. Sí hay periodo de prueba. En el Perú, la aplicación del periodo de prueba proviene de la ley, no del contrato. Ojo, a diferencia de otras legislaciones. En el Perú, el periodo de prueba proviene de la ley, no del contrato. Entonces, no es necesario para la aplicación de los 3 meses, de estos 3 meses iniciales, pactarlo en el contrato de trabajo. Si las partes no han hecho alusión al periodo de prueba, se aplicará el periodo que establece la ley, que son 3 meses. Razonamiento distinto es para los otros periodos que están en la ley. Acordémonos que el periodo de prueba en el Perú también puede ser ampliado hasta 6 meses para los trabajadores de confianza o que requieren especial capacitación y hasta 1 año para los trabajadores de dirección. Ya lo dijimos la clase pasada, me parece, básicamente gerentes. Ya vamos a explicar seguramente de quién estamos hablando cuando hablamos de trabajadores de dirección. Entonces, para esos casos, ¿también se aplica automáticamente la ley? No. Solo se aplica automáticamente la ley para el periodo de prueba de 3 meses. Si usted desea ampliar el periodo de prueba hasta 6 meses, tendrá que tener un pacto en el contrato. Entonces ahí sí no es aplicable eso de, bueno, pero la ley dice que se puede ampliar. Claro, se puede ampliar. ¿Dónde está la ampliación? ¿Dónde está el pacto para la ampliación? No, no hay. Bueno, entonces es 3 meses. Pero si es trabajador de dirección, ¿acaso su periodo de prueba no es de 1 año? No es que sea de 1 año. Puede ser ampliado hasta 1 año. Pero para la ampliación necesitas un pacto. Si no tienes pacto, aunque sea trabajador de dirección, el periodo de prueba será de 3 meses. ¿Ok? No sé si pueden interrumpirme por favor en el momento que quieran, como están haciendo, preguntar, por favor. La idea es que sea dentro de las limitaciones que tenemos lo más dinámico que se pueda. ¿Ok? Entonces, insisto, 3 meses todos los trabajadores, no importa si no hay pacto, 6 meses trabajadores de confianza o de especial capacitación, que requieren especial capacitación. ¿Se requiere pacto? Sí.
y 12 meses para los trabajadores de dirección. ¿Ok? ¿Qué circunstancias especiales pueden ocurrir con el tema del periodo de prueba? Bueno, han habido casos, muy pocos, pero casos en los que la jurisprudencia se ha manifestado de la siguiente forma. Y este razonamiento es bien interesante, ¿no? Han dicho, a ver, el periodo de prueba es una institución por el cual tanto el trabajador como el empleador se evalúan, ¿no? O sea, el trabajador verifica, ¿no? Si lo están tratando bien, si le están cumpliendo con las condiciones fijadas en el contrato, si se lleva bien con sus compañeros, si hay una buena interrelación, si se siente a gusto, etc. Por su parte, el empleador, ¿no? También analiza si es que la prestación de los servicios es óptima, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido una entrevista de trabajo, eh, verifica la hoja de vida, ¿no? de un trabajador, pero luego ya en la realidad necesariamente no, sus servicios no son óptimos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Antes de entrar a la pregunta de Olenka. Se refiere que necesita haber prestación de servicios para poder aplicar la no superación del periodo de prueba. Es decir, si no prestaste servicio ni un solo día, ni una sola hora en la empresa, no puede aplicarse la no superación del periodo de prueba. Porque claro, no hubo evaluación de los servicios. Entonces, ¿eso qué significa? Un limitante a la aplicación de la institución del periodo de prueba. Si yo quiero aplicar la no superación del periodo de prueba y decir que mi trabajador no ha cumplido con las condiciones que yo estaba esperando, ¿no? Tendrá que haber prestado servicio. Bueno, esto les puede parecer lógico, pero han habido casos en los que las empresas antes del inicio de la prestación de servicio han resuelto el contrato de trabajo y que ha dicho la Corte Suprema, ha dicho que este comportamiento es contrario a las relaciones laborales y quebranta la buena fe y por tanto debe pagarse una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo óptimo? Que la no superación del periodo de prueba tenga que ver con una evaluación de los servicios. O sea, tiene que haber servicios. Si no hay servicios, cuidado con la aplicación del periodo, de la no superación del periodo de prueba, ¿no? Nos dice Olenka, ¿a qué se refiere con pacto? O sea, si el trabajador no acepta seguir ampliando su periodo de prueba. No, a ver, Olenka, a ver. Todos los trabajadores, todos, quieran o no, tienen un periodo de prueba, porque viene de la ley. Entonces, todos los trabajadores están sometidos a un periodo de prueba de 3 meses. ¿Ok? Hay posibilidad de que el empleador y el trabajador acuerden no aplicar el periodo de prueba, sí, claro. Sí, claro. Pero la regla general, el 99% de los empleadores van a utilizar la regla del periodo de prueba. Entonces, todos los trabajadores tienen que superar el periodo de 3 meses para lograr superar el periodo de prueba. ¿Y qué se gana superando el periodo de prueba? La protección contra el despido. Me parece que la siguiente sesión es justamente eso, protección contra el despido. Entonces, si ya superaste el periodo de prueba, recién adquieres protección contra el despido. Si no has superado el periodo de prueba, no. Cuando yo hablo del pacto, es que la ley también establece, el artículo 10 del Decreto Supremo 00397-TR, establece que los trabajadores pueden pactar con sus empleadores la ampliación, es decir, ya no que su periodo de prueba no sea de 3 meses, sino que llegue hasta 6 meses. Y ya lo hemos dicho en el caso de los trabajadores de confianza de dirección. Perdón, a trabajadores de confianza de especial capacitación y hasta un año para los trabajadores de dirección. Si no lo pactaste, si no se pactó, el periodo será de 3 meses. El periodo de prueba será de 3 meses. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces lo he visto, ¿no? Muchos empleadores me dicen, oye Dante, este, yo tengo acá el contrato de mi gerente, ¿no? A ver, quiero desvincularlo por no superación del periodo de prueba porque no tiene un año. Ah, ya, genial, le digo, a ver. Y no tiene pacto. No hay pacto. Entonces, si no hay pacto, si tú no has acordado en el contrato de trabajo que el periodo de prueba de tu personal de dirección iba a ser un año, no puedes aplicar el periodo de prueba, no puedes aplicar la no superación del periodo de prueba, ¿no?
Entonces, si superó los 3 meses, ya tiene protección contra el despido, ¿no? Claro, ahí hay ciertas reglas que habría que mencionar luego, pero por el momento es eso lo que les quería ir diciendo. Dicho esto, ya hemos más o menos verificado esta institución tan importante de la contratación laboral como es el periodo de prueba, ¿no? Eh, claro, y hay unos temas antes de entrar ya a los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y vamos acá a hacer, sí, un break, me parece 5 minutos a las 8:30, ¿ok? Como hemos hecho la sesión pasada, o sea, una hora de seguida, ¿no? Hacemos 5 minutos un break y seguimos otra hora más. Eh, por ejemplo, hay varios temas que ahí es importante que se tenga en cuenta. Por ejemplo, ¿no? ¿Con qué fin? Bueno, lo que pasa es que normalmente no es que tú inicias tu contratación, ¿no? Y luego te hagan firmar otro documento para ampliar el periodo de prueba. Es que cuando tú llegas a una empresa y eres personal de dirección, tu contrato va a decir que el periodo de prueba es de un año. No es que el trabajador le hacen firmar por 3 meses y luego le dicen, ah, firma 3 meses más, por ejemplo, para el periodo de prueba. No, llegas, ¿no? Ah, ves las condiciones de trabajo y normalmente en los contratos se establece que si eres un trabajador de confianza, tu periodo de prueba va a ser de 6 meses. Si eres un trabajador que requiere especial capacitación, 6 meses. Y si eres un trabajador que es un trabajador de dirección, su periodo de prueba será un año. Y así ya lo tienen hecho, ¿no? Entonces no es que tengan que renegociar, no estamos hablando de una renegociación, estamos hablando que son las condiciones para la contratación. Pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Es importante que ustedes lo sepan. A propósito de protecciones, una discusión que viene siendo recurrente, ¿no? Hoy es periodo de prueba y protección de derechos fundamentales, ¿no? Es algo que está, digamos, no sé si de moda, pero cada vez es más usual, ¿no? Por ejemplo, una persona, una dama, ingresa a trabajar a una empresa. No, gracias a ti, Olenka, por las preguntas. Mientras más intervengan, el más contento soy yo, créanme. Se los dije la semana pasada, ¿no? Entonces, a ver, nos dice Pamela. Entiendo que en el contrato inicial se establece como cláusula específica el periodo de prueba con posible ampliación. No, Pamela, yo no te recomendaría hacer eso porque como bien nos decía Olenka, si tú ya estás trabajando y se te va a vencer tu periodo de prueba, ¿no? Y viene el empleador y te dice, ah, por si acaso, acá está la cláusula para ampliar tu periodo de prueba, ¿no? Digamos que el trabajador lo toma, digamos que sería totalmente natural, como que, oye, pero ¿por qué yo tengo que firmar esto? ¿Por qué eh, tengo que renegociar mi contrato si yo ya firmé, yo ya acepté los 3 primeros meses, ¿no? Y no me parece desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos del talento humano tan bueno, ¿no? Me parece lo transparente sería que, y lo más correcto es que cuando el trabajador, tú celebras el contrato inicial con el trabajador, le digas cuáles son las condiciones, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tu cargo está calificado como uno de dirección, tu periodo de prueba es de un año. Y el trabajador decidirá, pues, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Podrá negociar dependiendo el nivel que tenga la institución, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajadores de dirección que no aceptan la aplicación del periodo de prueba. Entonces le dicen al empleador, obviamente tienen un nivel de negociación mayor, ¿no? Eso es obvio, pero le dicen al empleador, no, yo no voy a aceptar un periodo de prueba de un año. Yo te acepto si quieres 6 meses, ¿no? Bueno, y el empleador verá, pondrá en una balanza la necesidad de contratación de este personal de dirección y el hecho de tener que evaluarlo un año, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de casos es mejor ponerlo en el contrato inicial. Es lo que yo te recomendaría para evitar, ¿no? Porque si no se puede tomar, como nos manifestaba Olenka, como, oye, esta es una ampliación y generar una renegociación no me parece lo óptimo. No desde el punto de vista legal, porque legal es, ¿no? Pero en temas laborales no todo es la ley, ¿no? Sino también gestión de los recursos humanos, ¿no? Claro, se especifica como 3 meses, 6 meses y hasta un año según sea el caso. Correcto, Pamela, correcto. O sea, tú tienes que decir. Pero no te olvides que tendrás que decir
Bueno, en 3 meses no tienes que decir nada, porque es a todos, pero en 6 meses sí tendrás que hacer un esfuerzo en la cláusula y poner que las partes acuerdan la ampliación del periodo de prueba hasta 6 meses debido a que el cargo que tiene la trabajadora o el trabajador es uno de confianza o que requiere especial capacitación. Si estás hablando de especial capacitación, sería mejor explicar por qué estás hablando de especial capacitación. Te recomendaría eso. Si no, eh, si no, lo pueden hacer así nomás. Y si es de dirección, tendrás que decir que el cargo desempeñado es uno de dirección, ¿no? Punto. Para terminar esta parte de la clase, entonces ustedes ya saben, ¿no? Contratación laboral directa, y dentro de contratación laboral directa está la contratación a plazo indeterminado y la contratación a plazo fijo. Toda la hora siguiente vamos a dedicarnos a analizar todos los contratos sujetos a modalidad uno por uno, ¿no? Y lo que hemos hecho inicialmente es hablar de la contratación laboral indeterminada y básicamente una institución muy importante que es la del periodo de prueba. Algunas reglas adicionales del periodo de prueba. Si, por ejemplo, supongamos que, y acá es una disquisición que está surgiendo mucho en los procesos laborales, ¿no? Yo soy una mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no, ¿no? Pero supongamos el ejemplo, ¿no? Eh, Claro, entonces tengo un mes, tengo 2 meses. Justo le notifico al empleador de que estoy gestando y el empleador decide no renovar el contrato o desvincular a la trabajadora porque advierte que no ha cumplido con los estándares necesarios, ¿no? O simplemente no es óptima su labor y punto. Entonces están generando una serie de reclamaciones, no solamente en el tema de embarazo, sino en general, en ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Alguien, por ejemplo, se sindicaliza el primer mes, ¿no? De prestación de servicio y dice, no me renovó el periodo de prueba o no superó el periodo de prueba porque era sindicalizado, ¿no? Y no es cierto que haya sido por mis buenas o malas labores, ¿no? Y ese tipo de discusiones se están llevando a los jueces de trabajo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional? Aquí es importante que ustedes lo sepan. Si no se ha superado el periodo de prueba, no hay protección contra el despido. Insisto, si no hay superación del periodo de prueba, no hay protección contra el despido. Claro, esa es la consecuencia, así está en la ley. Ergo, por más alegación que se haga respecto a la violación de un derecho fundamental y la búsqueda de un despido nulo, que ya lo vamos a estudiar, luego no hay protección. Y no hay protección de ningún tipo. No hay protección contra el despido. Si a eso le sumamos que además el periodo de prueba es una institución incausada, ¿no? Incausada, o sea, no se tiene que justificar por qué no se ha superado el periodo de prueba, básicamente ese es el razonamiento que deberían desestimarse las demandas y ese es el razonamiento que está usando la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Okay? Hasta la fecha, ¿no? Ciertamente es un tema discutible, ¿no? Es un tema discutible, pero lo más relevante es que ustedes sepan más o menos cuál viene siendo el tratamiento de los órganos jurisdiccionales en este tema. Para terminar esta primera parte de la sesión, es importante tener en cuenta que algunos temas adicionales que hemos mencionado. Yo les he mandado, no sé si ya lo tienen en la página, me parece que sí, dos lecturas, ¿ok? Les he mandado una sentencia, una lectura que se llama Contratos Laborales, que eso tiene que ver con la hora siguiente de la sesión, y una que se llama Pactos Especiales de los Contratos de Trabajo. Y esto es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? De los contratos de no competencia, ¿no? Perdón, de los pactos de no competencia y de exclusividad, ¿no? Entonces, ahí, para poder analizar este tema, ustedes van a tener que revisar esta lectura. Me parece que es un buen trabajo que se hizo en la Universidad de Piura, ¿no? El autor de esto es Yasmín Pingo Palacios en la Universidad de Piura, ¿no? Que trata dos temas relevantes, ¿no? En el Perú no tenemos regulado normativamente el pacto de exclusividad, ¿no? Ni el pacto de no competencia, ¿no? ¿Qué significa el pacto de exclusividad? Significa el pacto por el cual el trabajador se obliga a solo prestar servicios para
determinado empleador. O sea, no puede realizar servicios adicionales, ¿no? Claro, hay casos en los que esta exclusividad emerge de la ley. Por ejemplo, si usted es trabajador del Poder Judicial, usted tiene exclusividad, usted no puede trabajar, usted no puede asesorar, usted no puede, ¿no?, realizar ningún tipo de prestación de servicio de índole legal, ¿no? Claro, pero esos casos en los que la ley prohíbe, ¿no? La ley prohíbe, son por casos, digamos, muy específicos, ¿no? Para evitar conflictos de intereses, para evitar corrupción, etc., ¿no? Pero estamos hablando de un trabajador común y silvestre, ¿no? Que trabaja en una empresa privada. Oye, ese trabajador será válido, y es lo que ustedes van a tener que revisar. Es un poco extenso explicarlo, por eso les he mandado esa lectura para que lo revisen. Un trabajador podrá pactar con su empleador un pacto de exclusividad, es decir, que se obligue a no trabajar para nadie, ser exclusivo para la empresa. Eso es lo que van a tener que verificar. Y segundo, puede pactarse también que un trabajador se obligue a no competir durante la relación laboral y luego de la relación laboral con su empleador. Eso es básicamente el pacto de no competencia, el pacto mediante el cual el trabajador se obliga a no prestar servicios iguales o similares de los que presta para su empleador, a través de la creación de otra persona jurídica, por ejemplo, no competir con el empleador, ¿no? Ojo que la competencia desleal es una falta grave prevista en la ley, pero me gustaría, y aquí nuevamente voy a pedir su esfuerzo, que revisen esa lectura, y esa sí la vamos a revisar, la vamos a conversar al inicio de la siguiente sesión. ¿Ok? No de la siguiente hora, porque tenemos que hablar de los contratos sujetos a modalidad. Por el momento, este es un tema que no se habla mucho en las aulas de derecho ni en los temas de derecho laboral. En España, por ejemplo, sí tenemos regulación específica sobre los tres tipos de pactos especiales, ¿no? Lo que les he dicho, el pacto de exclusividad, el pacto de no competencia y el pacto de permanencia. En el Perú no lo tenemos. ¿Eso significa que porque no hay regulación no se pueda pactar? Acuérdense, ¿no?, de esa regla de que lo que no está prohibido está permitido, la regla general de actuación que está en la Constitución. Entonces, ¿se podrá aplicar estos pactos? Bueno, de hecho se hacen, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que ustedes amplíen sus conocimientos en este tipo de pactos, y de ser el caso, lo puedan aplicar en la práctica, ¿no? En donde se desempeñen, ¿no? Entonces, nada, con esto cerramos un poco esta primera hora, nos tomamos unos 5 minutos para descansar y arrancamos 8:40 con, de frente con los contratos sujetos a modalidad. Los vamos a revisar todos. Y nada, si tienen alguna duda sobre lo que hemos conversado, les pediría que lo hagan ni bien comencemos la siguiente hora de clase.